disponemos de muchos medios de hacer publicidad y de enseñar, pero cada uno pues debe de hacerlo de la forma más correcta que crea. Pero si yo voy a tener que contar algo que no es verdad, prefiero no contarlo. O sea, lo que nosotros vemos en las películas, el abogado no quiere comparecer, el abogado no quiere ir nunca a juicio, porque tiene que actuar y no está fuerte actuando. Pero ahora todo lo miramos a través del móvil. ¿Cómo lidias con gente joven, emprendedora, que igual no cumpla lo mínimamente ético en cualquier negocio? Emprender al final es equivocarse. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de Mindcast. Hoy tenemos a una invitada súper especial, Natalia Tripipátkul. Bienvenida, eres la fundadora de Coco Global Media. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Natalia. Muy bien, mejor compañía imposible. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte porque, bueno, pues preparando la entrevista y demás y haciendo un poco el estudio, eres fundadora de una agencia de comunicación. Tu empresa se dedica básicamente a asesorar a personas que tienen cosas que contar y a que lo hagan de la forma óptima para convencer, persuadir e incluso, pues en algunos casos, vender. Y bueno, la verdad es que es súper interesante porque creo que es algo que hacemos aquí cada vez que nos sentamos en esta silla y cada vez que publicamos algo en redes sociales. Y una vez más, ya hemos hecho unos cuantos episodios sobre creación de contenido, no tanto aplicado a la comunicación, entonces pues yo creo que también es un episodio en el que vamos a aprender un montón sobre alguien que lógicamente sabe más que nosotros sobre comunicación. Y sobre todo también preguntándote un poco por los diferentes sectores, ¿no? que lleváis en la empresa y cómo aplicáis vuestras estrategias, ¿no? Y cómo diferenciáis también. Entonces vamos a empezar, si os parece, chicos, con la primera clásica pregunta de este podcast. Siempre lo hacemos así, para que los invitados se puedan definir con 3 adjetivos y así titular el vídeo en YouTube o el vídeo del episodio. Entonces, ¿con qué 3 adjetivos se define Natalia? A ver, honestidad. Yo siempre digo, utilizo la palabra chili, que es picante, es decir, todo al final te tienes que coger con ese puntito de positivismo, de gracia, de chili al final. Y me gustaría decir que leal. Vale. Perfecto. Sí, honesta y leal, y luego un poquito de... Vale. Picardía, ¿no? Picardía. La fidelidad siempre es importante y más hoy en día, en el siglo XXI, yo creo que, no sé, hay una corriente que no sigue esos baluartes o esos valores, ¿no? No sé, personas, empresas, se puede aplicar a cualquier tipo de... Sí, al final es que creo que como que cada vez vivimos más aislados o más en nuestro mundo, Sí. en nuestra película. No entonces, está nada de moda. claro, No, entonces no el mola. hecho de ser como fiel a unos principios, a seguir algo y tener unos ciertos valores que sean como inamovibles en tu vida, pues la verdad es que es algo que se valora cada vez más, yo creo. Totalmente. Tenemos que preguntar también la segunda pregunta obligatoria. No lo hacemos así en todos los podcasts, pero en tu caso es especial. ¿De dónde viene el apellido? Porque yo creo que a la gente le va a flipar un poco tu historia. Hombre, a mí lo que me flipa es que lo hayas dicho bien. Muchas gracias. Ha tocado Eso es. ensayar primero. Venga, ya tenemos un Tripipátkul más. Pues, a ver, mi apellido... realmente mi apellido es Chen. Mis abuelos son de origen chino, abuelos por parte de padre, son de origen chino, pero huyeron cuando Mao empezó a hacerse y el comunismo se empezó a implantar, y entonces huyeron a Tailandia, y en Tailandia cambiaron el Chen por un apellido tailandés, que es Tripipátkul. El siguiente es Gómez. O sea, de padre chino Sí. que emigró a Tailandia, pero De madre española, madrileña. Vamos, creo que no hay un apellido más español que Gómez. O sea, Sí. Sí. Y nacida en Londres. Y nacida en Londres, sí. Exacto. Mis abuelos respectivos mandaron a sus hijos a estudiar a Inglaterra, y mi madre pues conoció a mi padre en Inglaterra y en los primeros años fueron allí. Hay que ver cómo a partir de finales del siglo XX yo creo que todo está mucho más conectado y hay una conexión mucho más evidente y hay facilidades entre... Antes veíamos barreras, ¿no? Y ahora hay total facilidad entre viajar de un sitio a otro. Sin ir más lejos, pues vemos a los jóvenes que se van hasta Australia o hasta Filipinas o a hacer... Sí, no, pero en general yo cuando escucho este tipo de historias también veo la vida tan distinta que han tenido nuestros abuelos a la que tenemos nosotros ahora. O sea, estamos hablando de que eso a lo mejor pasaría hace unos 100 años o no llega a 100 años, cuando empezó el régimen de Mao, que tuvieron que emigrar, y al final es una cosa como tan
de película un poco Claro. y que lo vemos tan lejano, pero que por desgracia Sí, en algunos aparte, lugares del mundo ocurre. mis abuelos por parte de padre, eso era muy, en el momento que ganaban algo de dinero, ellos vienen con una deuda muy grande y la pueden satisfacer. Tienen 9 hijos Ostras. y para ellos su máxima era tener que enviarlos a Inglaterra a estudiar porque era darles un futuro. Claro. Y mi madre, que vivía en Madrid, mi abuelo era fundador de Sanitas, por ejemplo, uno de ellos, eran todos primos y eran todos familia, era algo normal, que empezaba a ser normal, porque claro, aún estaban, yo creo que mi madre se fue en el 77 o así, que ya en la época franquista ya prácticamente no... Sí, no, esa ya había etapa ya acabado, no, ya acabó había el acabado, 75. con lo cual ya pues salir de España a estudiar fuera y tal, pues empezaba a ser algo de moda. Y claro, por circunstancias tan diferentes se conocen y de culturas tan diferentes. Es cierto que a lo mejor, sobre todo en España, no era algo habitual, porque siempre he dicho, y ya cerrando un poco este tema y abriendo ya el melón de tu trayectoria profesional como último punto, creo que tenemos que agradecer muchísimo a nuestros abuelos, a la primera generación de la posguerra, de la etapa franquista, porque ellos han levantado el país. Entonces han sacrificado sus propias vidas. Evidentemente hay gente que emigró a otros lugares, sin ir más lejos, Venezuela, Argentina, donde en aquella época estaban mucho mejores y tenían más facilidades. Pero hay gente que se quedó aquí, que hizo muchísimo sacrificio por sacar a la familia adelante, sacrificándose pues eso, toda su vida entera y renunciando a los privilegios de poder viajar, de poder afianzarse en un sitio donde tengan mucha más oportunidad de crecimiento. Y yo creo que esas facilidades que hoy tenemos se las debemos a esa primera generación que levantó este país, ¿no? Pero bueno, cerrando ya un poco este tema, vamos a empezar por la trayectoria profesional y como siempre hacemos, y vamos a preguntar cuáles eran las inquietudes que esa pequeña Natalia tenía. Pues, a ver, yo no, la verdad no te podría decir inquietudes que tuviera. A mí me gustaba todo, me lo pasaba bien con todo, de todo hacía una fiesta, pero eso tenía su parte mala y era que no había nada que fuera realmente especial. Entonces, yo siempre he tenido, hasta el último momento, no sabía qué estudiar. O sea, ¿qué te apetece? Pues un día me apetecía ser piloto y al día siguiente me apetecía ser periodista y al día siguiente no tenía nada definido. Y admiro a aquellas personas que tienen esa mente tan preclara y saben qué querían ser. Pero yo nunca he tenido... Yo hice Derecho por inercia, porque mi madre es abogado, porque mi entorno de tíos, de tal, o eras abogado o eras médico, tenías que elegir. Medicina no me entraba a la media ni de broma y no tenía esa media, y entonces pues Derecho. De hecho somos 3 hermanas y 2 hemos estudiado Derecho y la tercera Medicina, o sea, nadie se ha salido de ahí, se es ha algo cumplido la tradición que se un poco, seguirá ¿no? cumpliendo. Sí, yo creo que es un rasgo bastante propio de las personas creativas. ¿Sí? El hecho de ser bastante intenso y el hecho de ir cambiando mucho de afición o de vocación o de interés, creo que es parte no sé si de la creatividad, pero como de la curiosidad más bien. O sea, el hecho de que descubres algo nuevo, quieres investigar un poco, pero enseguida te cansas porque realmente lo que te gusta es descubrir cosas nuevas, Sí, pues creo que es algo bastante propio de la gente como que es curiosa por naturaleza y demás. Porque a mí, en cierto modo, me pasa. Ah, vale. Pues ya está. Pero es cierto que, conforme lo que has dicho y rescatando tus palabras, creo que también cumples el perfil de ser una persona súper creativa, súper divergente, que a lo mejor le gusta tirar por un lado, pero luego emerge otras ideas en otro camino y se va hacia ese camino. Y me choca que hayas estudiado una carrera tan estructurada como Derecho, ¿no? Bueno, tengo que decir que Derecho es una maravilla de carrera. Vale. No me arrepiento para nada. Te da una base espectacular y un conocimiento que otras carreras no te dan. Porque Derecho es nuestra base de todo. O sea, ¿cómo es nuestro reglamento? ¿Cómo nos regimos en nuestro día a día? Porque unas cosas están bien y otras cosas están mal. Hay mucho de nuestra cultura. Bueno, el derecho romano es el primero. Sí. Y de ahí es la base del resto de jurisprudencia, de leyes y demás del resto de Europa. Y ya, bueno. Entonces, conocer eso, por qué suceden esas cosas, es importantísimo y entiendes por qué hay cosas que están bien o por qué están mal o por qué esta es la línea en la que
tus derechos y mis derechos no pueden pasar de un lado al otro, porque entonces ya te estoy dañando a ti. Entonces, esa base, el derecho te la da. Aparte de enfrentarte a exámenes orales, que son una putada, pero claro, te da mucha escuela. Luego, pues todo tipo de exámenes, todo tipo de vocabulario, cómo estructurar. Ahora no sé si será así, pero redactar un examen es complicado en la carrera de Derecho, porque no solo tienes que tener claro los conceptos, tienes que saber redactarlos. Pero ¿cómo llegas a extrapolar todo eso hacia una trayectoria emprendedora que se dedique ahora a la comunicación digital, al marketing? Sabes muchas cosas de impuestos, sabes muchas cosas de sociedades, sabes muchas cosas de fiscalidad. Es más la parte de gestión, por así decir, de cómo funciona a nivel operativo también una empresa y un sistema, más que la parte puramente emprendedora o de no conocer esa industria, porque al final... Bueno, sí, lógicamente el derecho o la abogacía es algo que se ejerce en el sector privado, pero claro, cambiar de industria, por así decir, el tener ese know-how de cómo aportar valor en otro tipo de cosas, que en este caso es la comunicación digital, institucional, ¿cómo hiciste esa transición también? Pues a ver, por ejemplo, hay muchas cosas cuando empezamos con todo lo digital. Había muchas cosas que no se estaban haciendo bien, por ejemplo, las cookies, la política de privacidad. O sea, eso es algo que yo establecí y a todos mis clientes que les hacíamos la web teníamos clarísimo que había que hacerlo. Como en las bases de datos. ¿Cómo tratas tú esa base de datos? Por ejemplo, la gente tiene base de datos ahí y decía, bueno, este se le va a caer un paquete. Y entonces la regularizábamos. Entonces teníamos mucha conciencia desde un principio, por haber estudiado Derecho, que eso se debía de hacer de una forma. Por ejemplo, es algo que a mí me aportó. Luego, tenemos clientes que son firmas o abogados en ejercicio, con lo cual poder conocer de qué están hablando es importantísimo, porque tratamos cosas que no nos damos cuenta de la importancia de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, no, es que ha puesto una querella o los ha demandado. No, hay una diferencia entre una querella y una demanda bastante sustancial, pero eso la gente normal no la conoce. Hablar con propiedad de determinadas cosas para un abogado, para una firma de abogados, es muy importante. Claro. ¿Cómo es de importante que la gente entienda estos conceptos? Porque creo que a mí, porque me lo decía mi madre, Claro. Mi madre es abogada y se empeñaba en que la gente tiene que saber de leyes. Y tenemos la obligación, no el derecho, no, la obligación de conocer nuestro Código Civil, nuestras responsabilidades, pero también las consecuencias. Y eso al final es la definición de libertad, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo crees de importante que es que esta gente conozca todo este concepto jurídico? Hay una frase que te dicen un montón de veces en nuestro día a día y suceden cosas. La excusa que siempre escuchas es que yo no lo sabía o es que yo no conocía. Eso en derecho da igual. O sea, el no conocer la ley no te exime de culpabilidad, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí deberíamos a los niños, igual que se les enseña, por ejemplo, que hay que enseñarles parte de economía, contabilidad, hay que enseñarles una base de derecho. Porque ese derecho es el que rige tu vida. Cuando estudias para aprender a conducir, estudias las normas de viabilidad, y si no las cumples es que te puedes ir a la cárcel. Claro. Por ejemplo, ahora que hay mucho, y este ejemplo igual es malo, pero cuando hay violencia doméstica, las consecuencias son muy duras, tanto para él como para ella. Esto, pues a lo mejor habría que saberlo cuando te vas a casar. Usted sabe que hay, pues, lo más importante, el respeto, no sé qué consecuencias puede tener, qué consecuencias puede tener con tus hijos. Si te divorcias, ¿qué consecuencias hay con tus hijos? Pues quizá eso que pensamos que no pasa nada y da igual, no es así. Yeah. Sí, al final es parte de entender y ser consciente cómo funciona nuestra sociedad, que pues obviamente siempre te hace ser una persona más, valga la redundancia, más consciente, claro, y más libre en el fondo. Y yo aquí veo una conexión muy directa entre dos organismos, y ocurre mucho, y es el organismo de la justicia, pues cuando sale un caso que pues resulta ser muy mediático, por lo que sea. Normalmente suele ser por instrumentalización política
de que al final por algún sitio se le va a sacar rédito político a ese caso. Véase, yo qué sé, pues ahora que está saliendo todos los casos de corrupción del PSOE, en su día salieron casos de corrupción del PP. Entonces al final yo creo que la prensa tiene un papel clave ahí de comunicar las cosas como son. Y no sé hasta qué punto se hace. ¿Tú qué visión tienes sobre eso? Sobre cómo se conecta el sistema judicial o cuando hay algún caso de este tipo y cómo se comunica en medios de comunicación. Pues mira, esa es una de las cosas en las que yo me empeño y soy excesivamente pesada. Y nosotros, pues, los clientes que tenemos mucho trato con los medios de comunicación y pues hay noticias que nos tenemos que encargar de que vean la luz. La rigurosidad en la que se debe de informar, eso es inamovible para mi gusto o para mi forma de entender la vida. Uno tiene que ser lo más honesto posible y dentro de esa honestidad tú la puedes contar adornando un poco más la realidad, un poco menos, porque siempre vas a querer que el tema sea atractivo, pero por nada debes de no ser honesto con lo que dices. Entonces, por desgracia, no es así, pero ahora que echamos tanto de la mano de lo digital que no puedes ver, o sea, tú tienes una ventana que es la pantalla, pero tú detrás no ves nada, ves la parte de atrás del móvil, no sabes realmente lo que hay detrás. Entonces, si no puedes ser veraz, yo tengo clientes que no, pero no le digas eso, no, perdona, le tengo que decir esto, porque si algo tiene de valor mi palabra, es que es mi palabra, y si yo te digo que esto es así, es así. Puede cambiar mañana. Las circunstancias pueden cambiar mañana o no pueden ser así, pero uno tiene que ajustarse a la realidad. Y no es nada, no está de moda, pero hay que jugar, o por lo menos hay que jugar bien. Y disponemos de mucha información, disponemos de muchos medios de hacer publicidad y de enseñar, pero cada uno pues debe de hacerlo de la forma más correcta que crea. Creo que está como conectado también con la forma que tenemos hoy en día de consumir esa información y de crear ese contenido y comunicar, porque al final, pues como nos enteramos hoy en día de las noticias es, incluso con un TikTok, hay muchos medios digitales que están presentes principalmente en TikTok, hay medios digitales que están presentes principalmente en Twitter. Claro, es la ventana de atención que tiene la gente es tan pequeña que tú tienes que contar las cosas en muy poco tiempo y en muy pocas palabras. Entonces caes en el riesgo, bueno, no es que caigas en el riesgo, es que los medios y algunos organismos tienen la intención de contarlo de la forma que sea más impactante o más llamativa. Y eso, pues, muchas veces cae en que no es la información todo lo precisa que debería, o por lo menos esa es mi visión. Claro. A ver, ahí juega un punto de cómo contar las cosas que decías tú y la creatividad a la hora de intentar enganchar. Sí. Es así, pero si yo voy a tener que contar algo que no es verdad, prefiero no contarlo. Ya, depende. Pero en este caso... O sea, claro, depende de la... al final son decisiones muy situacionales, pero sí que es cierto que esa comunicación tiene un gran impacto. Entonces tiene que ser algo muy meditado y que, bueno, en este caso, pues por eso creo que está más que justificada y tiene sentido tu profesión, y es que realmente tiene sentido que en algunas cosas, sobre todo en política, incluso en grandes empresas y cosas así, que tiene que haber agencias que estén 24/7 pensando en cómo se dicen las cosas, porque por el impacto y el alcance que pueden tener. Pero en este caso me interesa mucho, dejando un poco de lado las redes sociales, porque creo que la honestidad siempre va a estar en tela de juicio. Has puesto el caso concreto de cómo tratan los medios, o pues eso sí, los medios, cualquier medio informativo, un caso judicial, ¿no? Y inmediatamente cuando has comentado la instrumentalización política que se le da a un caso u a otro, eso lleva consigo pues la parte parcial, ¿no? del ser honesto o no serlo. Pero a mí esto me interesa mucho y te traslado la pregunta de, ¿tú crees que en estos casos hay intereses, como pueda ser la parte de honestidad, o es porque precisamente el concepto jurídico, la teoría jurídica, no se estudia hasta cierto punto de quien te está informando no sabe de lo que está hablando? Bueno, eso es parte. Y es que informar cómo es un proceso jurídico, en qué fase se encuentran, eso es un caos. Yeah. Ahora, imagínate, ahora con todas las partes que hay, por ejemplo, llevamos un despacho que lleva un proceso dentro de la DANA. O sea, poder explicar en qué punto se encuentran es complicadísimo. Yeah. Entonces,
tienes que limitarte a A y B, porque como ya empieces con C y D, la gente se va a perder. Ya. Entonces, por ejemplo, decirle a un abogado, no, céntrate en contar esto. Ya, pero es que esto es mucho. Sí, pero vamos a centrar la información en esto y la vamos a ir desgranando poco a poco para que la gente entienda a dónde tú quieres llegar. ¿Vale? Pero si vamos a tener que explicar todo el proceso, todas las partes que hay, porque hay una parte... porque hay tantas partes en este proceso, pues es que sería interminable, aparte de infumable. Que debería ser así, pero... Claro, pero no puedes detenerte. Entonces, es verdad que hay una parte de desconocimiento. Y al final, te voy a decir una cosa que obviamos, y es que tu público, que es el que a ti te interesa y al que tú quieres llegar, se ha perdido. No tiene ni idea de lo que le estás explicando. ¿Qué quieres saber? Que tú eres parte del proceso de lana. Se acabó. No quiero saber nada más. Ya. Solo quiere saber la forma, ¿no? O sea, realmente es lo que comentábamos antes. Probablemente no quiera saber más porque se pierda por esa falta de conocimiento que hay en el sistema educativo, que es lo que subrayabas al principio de esta intervención. Y con un palito a nuestro sistema educativo, que siempre aprovechamos este podcast para hacerlo con todos los invitados, una de las cosas, aparte de la economía, el saber gestionarse... Recuerdo una vez, mi tío me dijo, ¿tú sabes cómo poner o quitar un enchufe? Yo le dije que no. Y eso debería, esas cosas, pero para que veáis, debería enseñarse. Sí. Además de la ley, evidentemente, y conceptos prácticos y teóricos que vivimos en nuestro día a día. Entonces, por eso yo creo que la gente se desengancha, por la falta de conocimiento que debería hacerse ver, hacerse notar en las etapas tempranas de la educación, ¿no? Pero sí, es súper interesante. Volviendo un poco a tu trayectoria profesional, que siempre... Como habrás visto, divagamos y nos vamos por ciertos derroteros. Bueno, estamos ya en la parte de Derecho, ¿no? Sí, entonces, yo estudié Derecho. Exacto, estudiaste Derecho. Y cuando aún no había acabado la carrera, dije, esto no es lo mío. Vale. A ver, porque Derecho tiene una putadilla y es que hemos visto demasiadas películas en las que los abogados, ¿sabes? Son la releche. Ya, son como súper molones. Sí, son súper molones. Y, por ejemplo... Un dato que os va a gustar es que el 80% de los abogados rehuyen de comparecer. O sea, lo que nosotros vemos en las películas, el abogado no quiere comparecer, el abogado no quiere ir nunca a juicio porque tiene que actuar y no está fuerte actuando. O sea, su defensa se cae, por muy argumentada que esté y muy bien, si tú no haces una buena comparecencia, lo vas a perder. Claro. Pues parece mentira. O sea, al final te lo juegas en que tu abogado sepa actuar o no sepa actuar. Sí. Entonces, claro, cuando yo a medida que me iba acercando decía, esto no. Yo pensaba, primero, ¿quién va a un abogado? Alguien que le ha pasado alguna putada. Sí. Se te ha muerto alguien, que eso, bueno, puede ser tal, pero se te ha muerto alguien, te vas a divorciar, has tenido un accidente, te han echado del trabajo, cualquier movida de esas, putadas. Tío, yo voy a estar escuchándole a esta persona y me voy a ir a casa y me voy a poner a llorar. Voy a aguantar el rollo ahí estoicamente, ¿no? Y voy a llegar a casa y me voy a poner a llorar. Joder, pero es que ¿por qué le ha pasado esto? Y eso no puede ser el resto de mi vida. Y luego fui a algún juicio y dije, joder, yo no me la puedo... O sea, eso no puede estar en mi mano, que esta persona esté en la cárcel o no, o que tenga que pagar más o menos o no, o que pueda ver a sus hijos o no. O sea, no puede estar en mi mano. O sea, yo no podía cargar con ese peso. Entonces, ahora que tenemos clientes que son abogados, yo los veo y los veo como superhéroes. A mi madre siempre la vi como una heroína, pero es que los veo y digo, es que son la hostia. O sea, es que, sí. Claro, porque son capaces de argumentar y saberse las cosas de memoria y no les tiembla nada. Entonces, a medida que iba acabando, dije, no, esto no. Y convencí a mi madre para que me dejase hacer un máster en comunicación, que era prensa, radio y televisión, fíjate. Internet había ahí un poquito, claro. Ahora pues a saber cómo será. Yo creo que ni existiera ese máster. Y ahí empecé a poder hacer unas prácticas en Canal No. Vale. Y las hice y con el tiempo empecé a escribir por aquí, por allá, a ser comentarista en la radio, a hacer mis cositas y al final empecé en Telecinco Sport y de ahí pude saltar a Canal No. Me hicieron 350.000 pruebas y salté a Canal No a deportes. Deportes, turno de fin de semana. Bueno, para la gente joven que, para contextualizar un poco, es apunte. Claro, para ese apunte. Perdón, no me acordaba. Yo recuerdo las camisetas del Valencia en la manga corta, eso ¿no? es. Estaba patrocinada por Canal No,
Pero yo creo que hay gente de audiencia que Pues, a lo pues, mejor no- no sabe situarse, ¿no? Sí, sí, no, o simplemente que a lo mejor no son de la Comunidad Valenciana y tampoco. Bueno, exacto. Pero sí, es la televisión que tenemos. Autonómica sí, que teníamos, tenemos pues la eso. autonomía. Me interesa mucho saber, porque antes fuera de cámaras, que por cierto yo creo que deberíamos grabarlo también, porque son partes súper interesantes que a la gente le fliparía. Entonces podemos hacer un Minecraft /making of, una cuenta así secundaria, Vale. que grabemos todo esto. Fuera coñas, hablábamos sobre cómo había evolucionado las notas de prensa en la comunicación. Y esto yo creo que viene como anillo al dedo en base a tu trayectoria profesional. Yo empiezo en una agencia que organizaba eventos. Pero esos eventos, pues claro, habían unos muy gordos, otros menos, otros ya no se hacían, tipo la America's Cup, Sí. tal. Y claro, yo como estaba en la tele, tenía relación con los medios de comunicación, digo, ¿por qué no le propongo a estas empresas pues hacer un poco de comunicación en medios? Y bueno, eso iba gustando. Pero, ¿qué pasaba? Que tú mandas la nota de prensa y dependía un poco del interés de lo que hubiese sucedido, ¿no? Pues si había habido un accidente en las 7, pues ya tu noticia, por muy interesante que fuera, se iba a la mierda. Si pasaba cualquier otra cosa o el gobierno central había dicho no sé qué o había subido los impuestos, en prensa escrita, que eso es papel, Sí. ya no tenías hueco, con lo cual no salía. Entonces, mis clientes empezaban a estar un poco molestos, pero yo mi trabajo lo había hecho. Yo había escrito la nota de prensa, había llamado a mis contactos y en un principio parecía que tenía interés, pero claro, íbamos un poco vendidos a lo que hubiese ocurrido del interés de la noticia. ¿Qué pasa? Que Facebook empezaba a ser conocido y yo les proponía, oye, ¿por qué esto que no tal no lo ponemos? Ha venido a visitarte, pues yo qué sé, no sé qué jugador, o ha venido no sé qué actriz a ver tus muebles, ¿por qué no sacamos un par de fotos, lo contamos aquí en vez de mandar una nota de prensa? Y claro, como eso empezaba a tener likes, era fácil enseñarles las analíticas y gustaba. Entonces ya mi trabajo ya estaba justificado. Y de ahí empecé a derivar a hacer cosas más chulas para internet, para redes sociales. Hacíamos los flyers, diseñábamos unos flyers que te cagas, eso se imprimía, se repartían, las discotecas repartían flyers, te lo dejaban ahí en el coche, tal, esas cositas, que eso ya no se lleva. Entonces eso evolucionó, las redes sociales empezaron a darse más, a utilizarse influencers, a este tipo de publicidad y menos, que también es mejor porque todo lo ecológico siempre va a estar más apoyado, pues no imprimir tanto. También empezó a haber reglamentos más duros respecto a repartir panfletos o no, porque había veces pues en fallas, imagínate, te ibas a la zona del ayuntamiento y eso estaba lleno de papeles de publicidad. Claro. Ahora ya no, se ha frenado. Entiendo que hay una regulación más estricta respecto a eso. Pero ahora todo lo miramos a través del móvil. Entonces, cualquier restaurante. Oye, ¿a dónde puedo ir a comer? En la playa. Te dices un nombre, papá, y lo primero que haces es buscar. Si lo que encuentras te gusta, pues ese ya, tu público, eso ya lo has convertido, con lo cual ese ya va a tu restaurante. Si no te encuentra, porque el nombre no es el mismo, porque el último que actualizaste fue hace 2 años, porque resulta que el teléfono no lo has cambiado de Google, o porque tienes las últimas 10 reseñas en Google son catástrofe. Olvídate, has perdido. Entonces, has perdido ese cliente. Necesitas a alguien que vele porque esa información sea correcta. Y eso pasa ya no solo con restauración, con ocio, con todo. Es interesante porque nos estás contando literalmente la transición o cómo ha ido evolucionando la comunicación digital y en este caso incluso también la publicidad de medios tradicionales, que podríamos decir que es pues eso, ¿no? Televisión, radio y demás, y prensa escrita, a redes sociales y medios digitales. Y además es que tú has sido early adopter, o sea, tú has sido pionera en llevar te voy a dar un ejemplo que te va a encantar. Yo hubo una época que a mí Pachá, la discoteca Pachá, que en Valencia teníamos una Pachá, me contrataba a las relaciones públicas o lo que llaman las embajadoras en plan fino, ¿vale? Para que los viernes y los sábados repartiesen los flyers y repartiesen consumiciones. Ahora eso se ha convertido en influencers. O sea, es lo que encontramos en Instagram y en TikTok como influencers. O sea, la tía que te está yendo o el tío, vente a esta discoteca, ahora te lo dice por el móvil. No va y te dice, oye, ¿quieres venir tal? Te invito a un chupito. Sigue existiendo. Pero no tanto. Te digo no tanto, pero yo tenía que contratar los viernes 10 y los sábados otras 10. O sea, era
regimiento de tías que estaban buenísimas, que se acercaban, claro, los tíos se acobardaban y ya está, esos iban. Seguro, ahora no. Ahora tienes que mirar el móvil, a ver estas a dónde van, tal, y te van por ahí, te van haciendo su publi. Sí, además es algo que se ve en las cuentas de discotecas, pues al final haces recuento de cuántas personas de género masculino y cuántas personas de género femenino aparecen en un vídeo de estos promocionales que hacen y claro, son todo días. Está desbalanceado. Y sí, pues es que es lo que me parece gracioso porque al final es algo que nosotros creo que ya lo hemos adoptado así, no lo hemos vivido de otra forma. O sea, nosotros al final, pues yo si quiero ir a un restaurante, yo siempre que decido, pues decido mirando Instagram, mirando Google, reseñas, historias. Pero claro, antes no sé cómo se hacía. ¿Cómo se hacía? Boca a boca o no sé si ¿dónde se miraba eso? Claro, es que yo ya soy mayor, era del boca a boca. Claro. Y necesitabas gente que viniera a donde fuera y que dijera tal. Y si no, pues pagabas a las relaciones públicas. Animas tenía sus relaciones públicas. Animas, eso era la bomba. Animas estaba lleno. Giorgio Enrico, tal. Todas las discotecas tenían sus relaciones públicas. Y así es como conocías tú pues, que se había abierto un Pachá en Valencia. Pero hoy en día también, ¿no? Hoy en día sí que vemos, no sé... Sí, pero no es tanto. ¿Sabes Sí, lo que quiero decir? Yo creo que sitios más pequeños. O sea... un pub pequeñito, una discoteca pequeñita, pero Ushuaia no paga relaciones públicas. Ushuaia tiene una cuenta de Instagram. Por el nombre. Pero claro, no vamos a ir a nombres. No vamos a ir a Ibiza porque Ibiza es una división aparte. No, pero lo llenan de influencers. O sea, es que el marketing que hacen las discotecas hoy en día es marketing de influencers de manual. Eso sí, pero como os comentaban, independientemente de Ibiza, que juega en otra liga, las discotecas, por ejemplo, de aquí de Valencia, que no vamos a... Una que está en la playa, que no voy a decir el nombre, que es la típica... No, aquí hombre, claro, mirad su cuenta. Claro, pero hay un montón de no influencers, pero sí personas que sí que tienen bastantes seguidores más de lo normal, pues 2000 y pico. Exacto, sí. Que sí que son relaciones públicas. Entonces, ¿hay menos de ese tipo de gente? Mira, en todos los negocios tienen 3 fases. Una fase es en la que abren, que lo que quieren es que la gente hable, y te da igual quién vaya, porque lo que quieres es que esa persona cuente que ha venido. ¿Vale? Me da igual que sea una cuenta de 5.000 seguidores, porque tendrá su tráfico, que una cuenta de 100.000 seguidores. Yo lo que quiero es que la gente venga. Luego una segunda, que en la que tú quieres afianzar tu reputación. Y luego una tercera, que esa es la más guay, que es cuando el influencer quiere ir a tu sitio. Y cuelga tus cosas. Esa es la más valiosa. Esa es porque 1 y 2 lo has hecho bien. Entonces 3, que es ese local del que estás tú hablando, está en fase 3. Pero cuando empieza el 1 que abren, ahí te invitan a botellas, además, a lo que sea. En el 1 y en el 2 el negocio paga porque vayas influencer y a lo mejor en el 3 ya no le paga al influencer. ¿Sí? Mira, en el 1 vale todo y depende del presupuesto. En el 2 pagas. Porque yo lo que quiero ahora es información de calidad. Es decir, que el contenido que esa gente saque sea el contenido que diga lo que yo quiero que digan. Entonces, para eso tienes que pagar. No te vale todo el mundo, porque no todo el mundo lo hace bien. Y la tercera es, viene gente tan guay, porque la has visto que no sabes si pagan, no pagan, si tal, porque claro, siempre es un secreto. Pero la tercera es tan guay que el influencer va porque se quiere hacer la foto allí. Ya. Entonces ahí es cuando ya, chapo, lo has bordado. ¿Cómo se consigue eso? Porque estamos hablando, has puesto el ejemplo de Ibiza, pero ya he comentado que es una división aparte porque evidentemente cualquier persona, independientemente de si es famosa, si es influencer o es una persona de la calle normal, desconocida, quiere irse a Ushuaia a sacarse una foto un vídeo mientras el avión de Ibiza está aterrizando, ¿no? Claro. Mientras David Guetta pues está pinchando también, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues mira, yo te cuento. Yo tengo un caso y me encanta. Nosotros empezamos a trabajar con ellos hace este mayo, 1 año. Tenían 3.000 seguidores. Y yo me pregunto, ¿tú crees que lo puedes mejorar? ¿Qué tipo de negocio es? Perdona. Ocio, restauración. Vale, restauración. Me dice, ¿tú crees que esto lo puedes mejorar? Porque llevamos con esta agencia 2 años y claro, tenemos aquí, no llega a 3.000 seguidores. Digo, hombre, a ver, si me haces caso, esto lo mejoramos. No te digo que vayamos a conseguir la leche, pero lo mejoramos. Nos han hecho caso a fe ciega. No han hecho 1 año ahora, tienen 10.500. Sin pagar, sin nada.
todo a base de colaboraciones y demás. ¿Pero por qué? Porque el 1, 2 y 3 lo hemos hecho bien. Hay que respetar, muchas veces queremos crecer muy rápido. Hay negocios que el ocio y la restauración es más fácil, sobre todo si son restaurantes que gustan. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir, es bonito, se puede hacer fotos buenas, bonitas, tal. Es esa cosa que a todos nos gusta aparentar en un momento dado. Hay negocios que se prestan a eso. Luego hay otros que son muchísimo más complicados porque no puedes contar determinadas cosas. Hay clientes que no quieren que cuentes quién va a sus... o quién tiene sus servicios, por ejemplo. Claro. Este tipo de profesionales que no quieren que la gente sepa qué clientes son los suyos, qué casos llevan, porque son casos, por ejemplo, abogados o firmas de abogados, porque son casos jodidos y no quieren. Pero ¿cómo haces publicidad con ese tipo de cliente? Claro, no puedes mostrar casos de éxito. No podemos hablar de tus clientes, no. ¿Podemos hablar de tus casos de éxito? No, joder, entonces ¿de qué me dejas hablar? Bueno, pues ahí tienes, por eso te contrato. Si lo supiera, no te contrataría. Entonces, bueno, eso es mola, porque es un proyecto en el que tienes que ver todas las variantes que hay y qué puedes utilizar y qué armas tienes. Es un desafío en el fondo. Entonces mola, ¿no? La restauración pues es más el A, B y C. No es tan difícil. ¿En qué tipo de negocio consideras que hay mayores dificultades de progresar? Ya sea, no sé, contratar clientes o tener clientes a través de estas herramientas como son las redes sociales o a través de campañas. ¿Crees que, bueno, has mencionado la abogacía, ¿no? Por no poder ser más transparente, ¿no? Pues mira, los médicos, por ejemplo, es un tema difícil. Los cirujanos plásticos, facilísimo. Claro. Ahí, pero otro tipo de un otorrino es más complicado. Entonces, bueno, hay que saber qué puedes contar del otorrino. Por ejemplo, podríamos contar cómo le hemos facilitado la audición a alguien. Esos casos siempre van a gustar, pero vas a tener el problema que va a ser más complicado llegar. Sí, no Ese genera proceso tanto interés, no tiene interés, claro. Visualmente, no tal, que voy a contar antes y después es la misma oreja. Tú no puedes, ¿sabes? Hay un caso que me interesa muchísimo, hablando de médicos, porque también me viene como anillo al dedo, la lista Forbes, que Forbes también es un negocio un poco particular. Tenemos clientes que salen en la lista Forbes. Perfecto, perfecto, porque qué mejor persona que tú para hablar sobre algo que conoces, ¿no? Vi hace poco que también Forbes hizo una lista de mejores médicos de España. Los 100 mejores médicos de España, los 50, no sé qué número era. Y era un popurrí de, pues no sé, había un alergólogo, había un dermatólogo, había un cirujano de no sé qué. Y entonces eso me llamaba mucho la atención, cómo podían clasificar los médicos, ¿no? Y también es una manera de un poco comunicar que eres el mejor en ese apartado, ¿no? Sí, es que los medios tradicionales, a ver, los vemos menos, pero no significa que su reputación sea mala. Claro. O sea, salir en un medio, yo creo que al contrario, yo creo que salir en un medio tangible es más complicado que en uno digital. En lo digital necesitamos contenido y cosas, pero en cambio en lo que está impreso eso va a lo mejor. Claro, porque además es como tú te puedes crear tu cuenta de redes sociales y crecer y crear tu contenido, pero al final que un organismo tan establecido y tan reputado como en este caso es Forbes, que te reconozca a ti como, pues eso, como agente externo, que no tiene ningún incentivo a priori, que te reconozca a ti como tu labor y no sé, o sea, me refiero a que es lo que tú dices, es como un escalón, también, sí. es un escalón aparte. A ver, Forbes es un negocio, me refiero, y el que sale en un artículo el que sale en un artículo de Forbes, hay un alto porcentaje de gente que aparece ahí previo pago de su importe. Porque no es una, o sea, vamos, muy bueno tienes que ser o una cosa muy gorda tienes que haber hecho para realmente estar ahí y que Forbes, simplemente por la relevancia de lo que has hecho, te haya hecho un artículo de forma genuina. Y el que está ahí es porque ha pagado. Sí, pero me interesa, no sé, cómo la lista Forbes se ha adaptado. El otro día también vi, bueno, esta mañana o ayer por la tarde, vi una lista de los top 50, top 100 mejores podcasts. Ojalá haya salido ahí. Sí, de creadores de contenido. De creadores también hacen, claro. No sé cómo se ha adaptado a diferente campo, ¿no? También va muy por ahí, paralelamente, haciendo una especie de paralelismo, la lista Nova,
Nova Esa no la conozco. es una empresa que podríamos invitar al fundador aquí, hablando un poco en abierto. Clasifica o tiene los mejores talentos jóvenes. Entonces es una manera de pues, querer entrar en ese grupo selecto. También es una manera de publicitar un poco tu marca en esto de la nueva comunicación que hablábamos, ¿no? Sí, al final es como algo aspiracional el pertenecer a ese club selecto, como tú dices. Entonces sí, al final es una estrategia más de comunicación en la que pues, hay una plataforma que tiene esa validez. Es igual que te saquen un artículo escrito en prensa, que te saquen incluso algo en televisión o algo así. En muchas ocasiones es porque las empresas o los organismos pagan para aparecer en esos medios. Lo que pasa es que antes yo creo que las barreras de entrada eran más altas, se cotizaba, o sea, se pagaba mucho más por aparecer en la televisión, por ejemplo, y ahora creo que se ha abaratado un poco el coste porque hay menos escasez también. La gente consumimos muchísimo más contenido y por las redes sociales, entonces en redes sociales es más barato aparecer. Claro. Lo que pasa es que en redes sociales una cosa es lo que tú cuentas de ti mismo y otra cosa es lo que cuentan los... O sea, esto es lo mismo que de las 3 fases de antes. Conseguir que alguien hable de ti o reconozca tu mérito, eso ayuda a tu reputación muchísimo más que lo que tú puedas decir. O sea, la diferencia, que yo salga que me han dado un premio, así cogiéndole y diga, ¡ay, qué contenta estoy porque me han dado este premio! Vale muchísimo menos, o por lo menos mucho, que otra persona que salga y que diga, a fulanita de tal le han dado este premio, oye, reconocidísimo. Claro. O sea, eso tiene muchísimo más impacto que lo otro. Por eso siempre el que terceros te nombren contribuye muchísimo más a tu reputación que por eso que te nombre Forbes, que esas cosas, Nova, tal. Por eso mismo nosotros creemos, y es la estrategia que hacemos en este podcast, en el crecimiento orgánico. O sea, al final que la gente te siga porque quieren seguirte, porque lo haces bien y creen en nuestra visión, en nuestro proyecto, y que no es porque le hayamos pagado anuncios y le hayamos salido a alguien y haya dicho, uy, qué interesante. Entonces, o sea, no queremos tener ese tipo de alcance, queremos tener un alcance más lento, porque el alcance orgánico es más lento, pero más afianzado a la vez. Entonces, yo creo que podemos practicar aquí, podemos plantear como un pequeño ejercicio, ¿vale? Vamos a hacerte trabajar gratis, Natalia, aquí para nosotros, y podrías como, si ahora mañana nosotros o cualquier podcast es cliente tuyo, ¿cómo aplicarías estrategias o qué tipo de cosas harías o cómo plantearías una estrategia para hacerlo crecer o para darle una visión más clara de cómo va a ser su comunicación? Vale, primero intentaría analizar todo lo que habéis hecho hasta este momento y ver qué cosas os han funcionado mejor y por qué. Pero eso puede ser desde la hora de la publicación hasta lo más obvio que es el tema de lo que se ha hablado. Evidentemente, la persona más mediática que hayáis podido entrevistar es la que más repercusión va a tener. Luego, me interesa mucho el feedback que hayáis tenido, es decir, cuántos comentarios hay y por qué. Me interesa mucho más los comentarios que las visualizaciones, no el contenido, sino el número. ¿Por qué? Porque el comentario hace que tu algoritmo te favorezca. Sí, por es ejemplo. Lo que más favorece, más que un like. Eso es. O sea, que alguien se haya parado a ver tu entrevista y te haya hecho un comentario, al final el algoritmo le da igual que sea positivo o negativo. Lo que quiere es ver las palabras que te han escrito. Si son 4, un emoticono o son 3 frases. ¿Vale? Eso, 2. En tercer lugar, haría una agenda de publicaciones o de entrevistas a determinados perfiles que respondan de forma indirecta a aquello que a vosotros os ha funcionado bien. ¿Qué perfiles os funcionan bien? ¿Más político, más técnico, más joven, más mayor? Sí, ahí respondiendo... Hasta el momento ha sido un perfil político, claro, pero yo creo que también a raíz de la polémica que tiene ligada. Entonces, hemos hecho como un poco de trampa, porque ¿No es trampa? No es la visión general que le queremos dar al podcast. O sea, ha estado muy bien y vamos, yo me alegro de haberlo hecho y no me arrepiento para nada, pero sí que es cierto que ahora pues queremos mantenernos alejados, es algo que hemos dicho. Vale, estás en la fase 1, claro, que es la que primero queréis ser conocidos. Y me da igual quién venga. Lo que quiero es que venga gente y que, como los restaurantes, igual, y que tenga alcance y que pegue en diferentes, del abanico, de todo el abanico diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque no me quiero ceñir a algo en concreto. Si tú eres muy específico, es verdad que tu público va a ser claramente el tuyo, pero es muy limitado. Entonces, en un principio tú no quieres ser limitado. ¿Por qué? Porque si no te cierras muchas puertas.
Entonces, Sí. ¿qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que este podcast sea duradero en el tiempo o queremos que solo nos escuche la gente que nosotros queremos? Claro. Pues a Claro, ver, cuando es estés en complicado. la última fase, sí, me voy a centrar más que esto porque ahora voy a filtrar. Fenomenal, pero tienes 1 y 2 por delante. Pero hablando un poco de esas 3 fases, que me interesa muchísimo, esto lo hemos hablado en privado, Sí. y es que a raíz del invitado Paco Camps, ¿no? Es el clip en TikTok al menos que generamos, Ha hecho récord, ha hecho récord, 300 y pico mil Me reproducciones, alegro. una barbaridad, y muchísimos comentarios, tanto positivos como negativos. Sí, y además hablando de un tema que no es de actualidad. Exacto, estaba hablando de un tema histórico, Sí. que es lo que comentábamos a nuestra audiencia, por lo menos, sí que apremia el hecho de que llevemos un ejemplo visual explicando algo histórico, un ejemplo que haya pasado en el pasado, un caso muy relevante. Estaba hablando un poco de la teoría del fascismo y Sí. de cómo surge la teoría del fascismo en contra de las democracias del siglo XVIII que empezaban, ¿no? De ese origen del Estado. Entonces, yo creo que nuestro público pues apremia mucho eso. Pero no sé por qué te decía esto. Sí, te estaba acabo de conectar, perdón. Te decía un poco lo de las fases, ¿no? Y es que desde la fase 1 creo que se puede saltar directamente desde la fase 3. ¿Por Sí. qué? Porque lo que comentaba es que nos dijeron en privado, y esto lo debatimos, a raíz de la entrevista a Paco Camps, nos propusieron un perfil político del otro lado, del otro sector. No sé si de alguna manera, como contrapartida de la entrevista a Paco Camps, porque había generado cierta repercusión y él mismo quería venir a este podcast para beneficiarse de esa repercusión, o, que es un poco la fase 3, ¿no? O por, no sé, por seguir un poco la temática del podcast. Yo ahí creo que la filosofía que hemos aplicado es que no somos un podcast de política y que no tenemos nada que compensar. Es decir, nosotros hemos traído a Paco Camps libremente, ha venido aquí, ha hablado libremente, igual que nosotros, y de lo que hayamos dicho en ese podcast no hay nada que compensar, o sea, no hay que contentar a nadie, ni hay que decir, vale, ahora hemos dicho esto que no te gusta, pero vamos a decir esta otra cosa que te gusta, o sea, no funciona así. Y eso combinado con que, obviamente, y repito, no somos un podcast de política ni queremos serlo. Entonces, a mí me surge otra duda también, y es que cómo combinas esa estrategia de crecimiento, de ver qué es lo que a ti te ha funcionado, porque por esa regla de 3 decimos, vale, somos un podcast de política, vamos a traer políticos, con nuestra visión inicial de decir, aquí queremos traer talento, que cuente historias relevantes, que no tiene por qué ser figuras súper con un montón de alcance o un montón de visibilidad. Entonces, ¿cómo se combina esa estrategia de intentar hacer lo que funciona, que hasta el momento ha sido eso, con la visión inicial que puedes tener de tu negocio y de cómo quieres que sean las cosas? Por eso os comentaba antes que es bueno darse un tiempo. Hay veces que te llevas sorpresas, como en el caso de este restaurante, que ha mejorado todas las previsiones de lo que nosotros pensábamos que iba a poder suceder. En este caso yo te haría un análisis más profundo. Quizá no funciona o ha funcionado este podcast con Camps por el tema en el que habéis hablado o ese clip en concreto, sino que funciona porque la coyuntura actual hace que, o sea, está en el momento adecuado. Sí. Vosotros le habéis hecho una entrevista en el momento adecuado en el que él ha tenido un pico de audiencia. Por eso las cosas hay que analizarlas un poquito más profundamente de lo que aparece en tal. Imaginaros que ahora el otro señor, voy a decir una burrada, pero imaginaos que a este señor ahora lo entrevistáis, que es del otro lado, y resulta que se destapa un caso de abuso sexual. Sí, o de corrupción, que pasa cada día. Es una burrada, Sí. porque si es abuso sexual, o sea, eso ya es la releche, todo el mundo quiere ver. O sea, vosotros pegáis el pistoletazo de la leche. Entonces, una agencia detrás tiene que saber cuándo ocurren estos momentos y utilizarlos. Claro, aparte de saber, perdona, si estamos interesados en eso, que es lo que también un poco comentaba Claro, Óscar. pero hay que definir bien en qué punto estamos. Entonces, muchas veces un cliente entiende que está en un punto en el que cuando te lo explica, no es ese punto para nada. Ya. Entonces, hay que hacerle ver en que tú no quieres, que no tal, que no sé. Oye, no pasa nada, es tu podcast. Pero yo creo que tú estás en esta situación. Así ha sido. Sí. O sea, en una semana hemos duplicado o más que duplicado los seguidores en TikTok. Yo creo que no va a volver a pasar. Me refiero, no vamos a aumentar al mismo ritmo a partir de esta semana,
por cosas lógicas, porque al final es lo que tú dices, ha sido algo coyuntural que ha ocurrido, nos hemos aprovechado, pero no es algo que vaya a ser sostenido en el tiempo porque no va a seguir pasando. O sea, es que nos hemos aprovechado de ese pico. Pues esto que tú ahora dices inocentemente no es así. ¿Por qué? Estamos abriendo los ojos porque muchas de las campañas de profesionales, de empresas, no, muchas de las campañas, me hacéis reír, de determinadas personas y determinadas empresas, tenemos que saber jugar con los tiempos para poder aprovecharlos. O si no, si tienes un presupuesto, me voy a gastar en publicidad al año 500.000 euros. Pues a lo loco, no pasa nada, aquí podemos hacer de todo. Ya. Pero si tenemos que, y nosotros tendemos mucho a razonar con la economía de cada cliente, o sea, no vayas a lo loco, vamos poco a poco. Ahora no pagues, luego paga y luego pues nos sentamos a ver quién viene, ¿no? Claro. Pues esto es igual. Ahora, ¿qué te interesa? A lo mejor aprovechamos que viene alguien y le cogemos 3 minutos y le hacemos 3 preguntas, a lo mejor esa píldora no sirve. O esa píldora igual hay que guardarla porque sabemos que, y os voy a decir otra coña, se presentan las elecciones. Hay que sacarlo en ese momento. Claro. Ya. O cuando vayáis a sentar a tal persona, preguntadle sobre esto y esto lo guardamos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor dentro de un año suena la flauta y nos interesa sacarlo. Ya. O sea, cuando sacan cosas de, es que este dijo no sé qué, claro, ahora cuando tienes lo digital ahí, que todo está guardado, todo te lo puedes descargar y lo tienes. Eso es cierto que rescatando las palabras de un influencer bastante famoso que es amigo de un amigo nuestro o una amiga nuestra, no sé cómo fue, le decía mucho la frase de reciclar contenido. Sí. Entonces yo creo que viene muy al hilo de lo que estás diciendo, es decir, si de un año a la vista vemos que ese tema sigue siendo candente o un tema es tendencioso, ¿por qué no rescatamos la entrevista que hicimos y la promocionamos de manera totalmente escalable, ¿no? Claro. Claro. Hablando un poco sobre comunicación y lo que hacéis, bueno, precisamente vamos a hablar un poco de cuál es vuestro aspecto diferenciador, porque yo creo que en este podcast nos hemos desmelenado al final, hemos hablado de la trayectoria profesional y enseguida hemos debatido con temas candentes que vivimos en nuestro día a día. Entonces, hablando ya un poco de Coco Global Media, ¿con qué aspecto vosotros o vosotras os diferenciáis respecto a las demás agencias de comunicación o agencias de marketing? Vale, nosotros tenemos un hándicap, yo siempre lo digo, y es que solemos hacer personalísimas las empresas. Entonces eso es fatal, porque es un desgaste. Son muchas horas hablando, muchas horas de entender por qué te quiere explicar determinadas cosas, porque al final el empresario que crea su empresa o el profesional que ha pasado por muchas situaciones, muchas etapas en su vida, te dice las cosas por alguna razón. Yo no puedo llegar aquí y decirte que este es tu cliente o este es tu público objetivo. Yo qué sé de eso. Estamos hablando ahora, por ejemplo, con una doctora que es ginecóloga. Yo, más allá de mi ginecóloga, no sé más. Claro. O sea, no sé cuáles son los temas de moda, no sé cuáles son los casos más. No lo sé, más allá de lo que he ido yo. He dado a luz, he ido a la ginecóloga, me ha visto el parto, ¿sabes? Más allá de eso. Entonces, nosotros, yo siempre lo digo, y requerimos de un tiempo, por favor, de asumir de qué se trata tu negocio. Tu negocio eres tú, tienes a 10 más ginecólogos en tu clínica, hay muchas circunstancias que cambian, que hacen cambiar el planteamiento de esa comunicación. Primero, eso, o sea, somos muy personales. Necesitamos mucho el día a día y saber, somos muy pesados al principio. Luego ya, como ya nos conocemos, pues ya sabemos por dónde vas. Pero el principio es duro y los 3 primeros meses son, psicológicamente, a mí me agotan. Porque, claro, tengo que hablar mucho. Yo si pudiera, pues me quedaría en mi despacho, redactaría mis cositas, revisaría mis fotitos y ya está. Y le pondría música, a ver, que me encanta poner música a los vídeos. Ya está, no haría nada más. Pero no, el cliente necesita saber. Y cuando ya los presupuestos... Luego están las empresas grandes. Esas funcionan de otra forma. Las que son grandes, o que dependen de más personas, son muy complicadas. Ahí tengo que hacer lo que tú me dices. O sea, trabajamos
porque es así. O Sí, sea, está más necesito... encorsetada, ¿no? En cuanto a- Sí, luego la decisión tampoco depende de la persona que es la que hace eslabón contigo entre la empresa grande y nosotros. Vienen estándares que a lo mejor no vienen ni de la empresa de España, sino vienen de una matriz que está en otra parte del mundo. Los horarios son diferentes, la forma de trabajar es diferente. Entonces, ahí ya no. Estos son para facturar y para pagar facturas. Pero el profesional, la empresa que tiene pues hasta 60, 70 trabajadores, se lo plantea de otra forma. Y ese sí que necesitamos ese contacto día a día porque hay que hacer la comunicación correcta si quieres diferenciarte del resto. Porque lo más común, porque voy a tu restaurante y no al otro. Que es que la restauración y el ocio es una castaña porque se han convertido en máquinas de crear contenido. Sí. Ya tienes que deslumbrar cada poco. Cuando ya saques la tercera vez, yo qué sé, la paella, es que Sí, otra además, vez. se genera un fenómeno bastante curioso y es que esos restaurantes que ves, creo que esto ya lo hablamos en otra entrevista también sobre creación de contenido, esos restaurantes que ves en Instagram que es precioso, maravilloso, una comida que tiene una pinta y dices necesito ir y tiras a reservar y es que nunca hay sitio, Nunca. siempre está petado. Entonces, es lo que tú dices, se convierten en máquinas de crear contenido, les funciona genial. Porque está el restaurante lleno siempre, pero empobrece en cierto modo la experiencia de, oye, la experiencia genuina de, oye, quiero ir a este restaurante, porque está tan petado siempre. Yo tengo una hija de 7 años y nos vamos a Madrid porque quiere ir a un restaurante. Porque lo ha visto en TikTok. Sí. Mi marido ha estado en Dubái la semana pasada y quiere chocolates de Dubái. Digo, ¿qué coño es eso de chocolates de Dubái? Es que hay un influencer. Ya, es que encima las... Y mi marido ha traído las tabletas de chocolate. Digo, pero eso existe, de verdad. No sabía que existía. Los niños además es la única forma que han tenido de conocer la oferta que tienen de ocio, de restauración y de todo. Entonces, claro, es muchísimo más heavy para ellos de... Yo no me iría a Madrid para ir a un restaurante que he visto por TikTok. O sea, yo a lo mejor si me pilla en Madrid digo, ay, mira, espera, este que vi en TikTok y entonces te pasas evidentemente, y si te viene bien. Ese viaje hay que adornarlo con otras cosas. No nos vamos a ir para ese restaurante. Y algún contrapeso tendremos que tener. Efectivamente. Porque no la podemos educar así. Pero es verdad, o sea, es que es lo único que conocen. Sí. Es que yo creo que esto habéis entrado en un debate muy antropológico, porque creo que una de las esencias del ser humano es ser nómada. Y creo que, bueno, yo pienso así, ¿eh? Yo creo que una de nuestras virtudes, uno de nuestros valores que tenemos que intentar arraigar con el tiempo es el hecho de ser exploradores, de explorar. Y creo que en cierta medida, las redes sociales, TikTok, por ejemplo, con este afán de querer ser inmediato y querer saber qué comida voy a tener mañana a la 1 para saber el restaurante al que voy a ir, me están limitando la capacidad, no solo la experiencia que comentabais antes, sino la capacidad de explorar yo y el saber equivocarme de sitio y comentar boca a boca, en base a mi experiencia, de no ir a ese sitio. Porque la tortilla de patata lleva poca patata y mucha cebolla, no lo sé. Sí, o sea, algo tan natural como era en su día preguntar a una persona por dónde estaba un sitio o que te recomendase. Claro. Llegabas a un pueblo y le dices, oye, ¿aquí dónde se come bien? Eso ya no lo hacemos. No lo hacemos. Claro. Pero eso que tú comentas crea el efecto contrario también. Y es que cuando tú ves que como es el establecimiento como tal, te creas unas expectativas que luego llegas y dices, ¿pues esto? Claro. Entonces, cuando ya llevas, yo creo que todo pasará también por etapas. Es decir, cuando mi hija lleve varias experiencias en las que se dé cuenta que lo que se ve, por eso es lo de ser honestos, lo que se ve en la pantalla no es lo que luego encuentre, sí. Yo creo que ella de alguna forma empezará a poner en marcha esa parte aventurera de conocer otras cosas. Yo se la intento incentivar. Y intento, pues abúrrete o vamos a conocer otras cosas o intentar que vea, bueno, como os he dicho antes, mi padre es tailandés y mi familia, pues yo he recibido educación por una parte budista, pero yo me he criado en colegios católicos y yo soy católica. Pero por el otro lado, a medida que te vas haciendo mayor, empiezas a entender la esencia del budismo. ¿no? El quitarte lo material, el no depender de eso, cada vez pues ver
el fondo de las cosas y no quedarte con la parte superficial. Yo este año me la he llevado a Tailandia porque yo quería que conociera y yo siempre he ido todos los años, pero bueno, ahora cumplía 7 y entonces bueno, ya tiene edad de ir y íbamos a templos en los que le explicaba, bueno, pues ahora tienes que rezar. Me dice, ya, pero ¿qué rezo? Claro. Ya, tienes que dar gracias. ¿Cómo que gracias? Pues a ver, ¿qué cosas son las que más miedo tienes, ¿no? Y entonces ella pues me contaba sus temores. Bueno, pues como eso no lo tienes en tu día a día, tienes que dar gracias por no tener esas cosas. Y tienes que pedir. ¿Y qué pido, mamá? Digo, pues esas cosas a las que tú tienes miedo, pues que no sucedan. Yo tuve un accidente, casi me quedo en silla de ruedas hace 2 años, para ella eso fue horrible. Pues no quiero que siempre estés bien, que nunca. Pues eso tienes que. Es salud. Tienes que pedir salud. Pero claro, al principio cuando pide lo que... Me la quedo mirando y digo, pero no puedes pedir un iPhone. Y me dice, no, ¿y entonces qué pido? Ya le rompe todos los esquemas. Digo, no pides eso, tienes que pedir pues cosas más allá. ¿Tú por qué eres feliz? ¿Por qué te lo pasas bien? ¿Qué es lo que te gusta? Pues mami, a mí me encanta reírme contigo. Es que eres súper divertida. Pues que esa relación siga así. Claro. ¿No? Quiero que mi relación con mi mamá siga así, que pueda seguir teniendo esta oportunidad. Quiero que mi mamá y mi papá, está traumatizada porque en su clase se están divorciando padres. No quiero pues que mamá y papá sigan siendo felices juntos, ya está. Entonces, claro, es otro concepto que no va y sin móvil. Claro. Todo esto sin móvil, o sea, es la releche. Es precisamente el hecho de que el móvil y las redes sociales sean la ventana que ellos tienen al mundo es un arma de doble filo, porque por una parte les permite conocer muchas cosas, quizá mucho antes, porque a lo mejor tu hija o cualquier niño pequeño ha visto cosas sobre Tailandia, sobre templos budistas y por lo que sea, porque a lo mejor hay algún influencer que ha dado la vuelta al mundo como Plex y ha pasado por ahí. Como, ¿ves? Súper fan de Plex. Claro, entonces eso es bueno que lo conozcan, pero a la vez, pues eso, ¿qué es lo que quieren? Pues un móvil mejor. Un móvil mejor para pasar más rápido los TikToks, ¿no? Para que funcione mejor. Entonces, es un arma de doble filo, totalmente, porque por un lado aprenden muchas cosas que no tienen tan a su alcance, pero a la vez dejan de valorar lo que sí que tienen a su alcance. O sea, las experiencias reales, genuinas, físicas, de salir a la calle, jugar en la calle, explorar cosas que no conoces por ti mismo. O sea, no hace falta que lo hayas visto en TikTok antes para tú explorar, ¿sabes? Pues una de las cosas que yo pido es tener la consciencia quizá suficiente como para tener ese equilibrio a la hora de enseñar. ¿Por qué? Porque no puede estar desconectada de la vida normal. O sea, los móviles los tiene que utilizar y tiene que saber cómo funciona un móvil, TikTok, redes sociales, demás, con unos límites, pero tiene que saber cómo, o sea, la gente mayor, por ejemplo, que no sabe mandar un WhatsApp o que no sabe poner un emoticono, que se han desconectado. Pues tú, eso, un niño pequeño, imagínate que se lo haces. Claro. O sea, hay padres que son súper talibán. No, el niño no puede tener el móvil. No, perdona, tendrá que saber utilizar el móvil y tendrá que saber cómo funciona. Porque no puede, si un día pasa algo y tiene que llamar a emergencias, tendrá que saber cómo se utiliza ese móvil, cuál es el PIN, cuál tal. Entonces, tener la suficiente capacidad. No sé, capacidad quizá de poder mantener ese equilibrio en que el niño no esté desconectado, pero que tampoco le suponga una adicción. Claro, o sea, eso ya es, no podemos, porque si ya con 7 años empieza así, que ahora con 17. Claro, no. Es un tema que me preocupa muchísimo. Por cierto, a mí me preocupa. Me está encantando las causas y consecuencias de esta comunicación, porque creo que nos estamos yendo a prácticamente la teoría y lo que puede pasar. Sí, no, estamos viendo en general cómo el modelo de negocio que tú tienes, que es el modelo de negocio y de ventas que tienen todas las empresas, cómo está afectando a la sociedad hoy en día. O sea, es un debate que realmente es inesperado. Yo no me esperaba estar hablando de esto, pero a la vez es que no se sale tanto de lo que realmente es el tema del podcast y al final es eso, cómo nos comportamos los seres humanos. Y lo que me resulta paradójico es que una persona que se dedica también, que su fuente de negocio es la comunicación digital, pueda hablar tan abiertamente y tan sinceramente sobre los efectos negativos si no controlas todo esto, ¿no? Eso me encanta y, jolín, te doy la enhorabuena y las felicidades y sobre todo las gracias de que una persona que a lo mejor tiene su negocio centrado en algún sector, nunca va a hablar de las debilidades y siempre va a hablar un poco de fortalecer. Pero es que no hablarlas es no reconocerlo. Y al final tú lo tienes que reconocer. Una vez me hicieron una entrevista respecto a cómo debíamos de educar a nuestros hijos
dentro de las redes sociales y claro, pedían mi opinión por dedicarme a esto. Digo, mira, hay cosas que las niñas tienen que saber, porque yo tengo 3, no una, para mí tengo 3. Una hemos hablado de la más pequeña, pero luego hay 2 más, una de 15 y una que va a cumplir 18, o sea, están a tope. Cosas que no se deben de hacer, por ejemplo, colgar en el momento lo que está sucediendo en el momento. Eso es un peligro. No quiero ver ningún tipo de ostentación dentro de las redes sociales, ni qué coches hay, ni qué relojes, ni qué bolso, ni qué tal. Quizá para mí la línea es que tú en tus redes sociales, o para la gente más joven o los adolescentes, que no hagan reflejar nada que con el paso del tiempo les pueda pasar factura. Y pasar factura es que se puedan reír de ellos, que los prejuzguen. Eso es dolorosísimo, porque con 15, 17, 18 años tú cambias un montón y lo que hoy te parecía negro, mañana te parece hasta verde. Entonces, cosas que eso puedan denotar que en un futuro los prejuzguen, a mí me duele. Entonces, estoy muy encima porque no quiero que las traten o las tilden de determinadas cosas. O sea, me parece muy interesante el ejemplo que pones al final, porque sí que es cierto que tiene un montón de influencia, sobre todo en los niños más pequeños, lo que ven en las redes. Al final tienen como unos referentes, unas aspiraciones que lo que tú dices, que también pues se ve mucha ostentación. O sea, al final parece normal que todos tengan un Lamborghini o que todos llevemos un Rolex en la muñeca. Claro. Y realmente, luego en la vida real, yo no conozco absolutamente a nadie, y tengo 24 años, que tenga un Rolex. O sea, nadie. Porque es una cosa muy complicada de conseguir. Igual que un Rolex, te digo, un Lamborghini o lo que sea. O sea, son cosas muy complicadas, pero que las vemos en las redes día sí día también y parece que sea algo normal. Y no lo es. Entonces, por ejemplo, me venía justo ahora a la cabeza un ejemplo de una influencer, que es Lola Lolita, que o sea, no es que tenga yo especial simpatía por Lola Lolita, me da bastante igual, pero vi un clip suyo de un vídeo hablando sobre su operación de pecho. Es una chica que se ha hecho una operación de pecho a raíz de ser influencer y bueno, es algo que se nota, lógicamente. Pero, a diferencia de muchísimas influencers que sí que van a la clínica, hacen colaboración con la clínica pagada, lógicamente, no sé cómo serán los acuerdos esos, pero al final ves que promocionan la clínica donde se han operado, cuentan su proceso, cómo es y demás. Y la reflexión que hacía un poco esta chica, Lola Lolita, es que ya no quiere mostrar eso. No quiere mostrar eso porque a ella le siguen muchas niñas pequeñas. Entonces, si ella muestra eso y lo hace ver que es normal operarse el pecho, que es que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, y realmente sí que lo es, pero no es algo a lo que debamos aspirar. En el sentido, una niña de 5 años no puede ver a Lola Lolita, igual que ve a Lola Lolita que se va de viaje a Bali y que tiene un bolso súper chulo o un coche súper chulo. Las niñas aspiran a eso, que ya no está muy bien, ya, pero claro, que una niña aspire a operarse el pecho solo porque lo ha hecho Lola Lolita ya es un tema, porque se está metiendo en un quirófano y se está metiendo una prótesis de silicona en su cuerpo. 2. Entonces, claro, tiene un riesgo. Entonces, es lo que tú dices, al final, en las redes sociales, justamente todos estos perfiles, estos referentes que tienen tanta audiencia y que al final cualquier cosa que dicen o cualquier cosa que tocan o muestran en sus redes lo convierten en oro prácticamente, son casi como el rey Midas, tienen muchísima responsabilidad, y sobre todo cuando es contenido tan, no sé, para todos los públicos, porque al final pues es lo que dices. Sin filtro. Para los niños es algo que no tienen, los niños no tienen filtro. Entonces, si un niño ve que, es el riesgo que tiene, si un niño ve que pues que todos los influencers tienen un BMW o que todos los influencers tienen un Ferrari y viven en Andorra y se van de viaje cada 3 meses de cruzar el charco, irte a Bali, no sé qué, no sé cuántos, pues es lo normal. Entonces, cuando tú no tienes eso porque tu familia es una familia normal y corriente y no eres millonario, pues claro, los niños se frustran. Claro, pero es que eso es lo normal. Entonces hay que enseñarles que eso es lo normal. Pero que no deben, si ese de verdad es tu objetivo, tienes que pelear por él y tienes que trabajarlo. Para es que las redes sociales nos parece que todo nos da una inmediatez. Antes que hablábamos, perfiles que funcionan muy bien o empresas que digitalmente funcionan muy bien y tienen muchas ventas, hay mucho trabajo detrás. Entonces, cuando nos pensamos que esto es fruto de la casualidad, ahí está un poco la magia también, en que parezca que no está pensado, pero eso no significa que no sea real.
Yo también estoy, y ya para acabar un poco el podcast, abro el debate sobre la parte que corresponde a los influencers en esta teoría de la comunicación, ¿no? En cómo intentamos hacer según estrategias de marketing y demás. Yo, por mi filosofía de vida, nunca he considerado el influencer o youtuber incluso como trabajo real. Entiéndase. A ver. Entiéndase, aquí abro un poco de debate. Entiéndase. Estoy a favor de la divulgación. Y de hecho animo a toda la gente a divulgar sobre algún apartado técnico, ya sea jurídico, ya sea científico. Javier Santaolalla, por ejemplo, Sí. le tengo muchísimo aprecio, no lo conozco en persona, pero le tengo muchísimo aprecio por toda la labor que tiene, ¿no? Pero es que esa gente que, no sé, que viva su vida o a través de las pantallas y la haga conocer, entiendo que es una manera de entretener, pues como pueda ser, por ejemplo, Sálvame. Pero no la comparto, y no la comparto precisamente por lo que acabas de comentar, la inmediatez. O el trasladar una imagen de inmediatez, sobre todo a la gente más joven, que pueda llegar a hacerles reflexionar o hacerles pensar que pueden llegar a eso. Creo que no es inmediatez, es normalidad. Exacto. No es normal. O normalidad. No es normal que BMW te regale un coche. Si tienes un BMW es porque lo has pagado. No es normal irte de viaje cada 3 meses porque te lo pagan también porque estás haciendo publicidad. Y llegar a tener ese trabajo es muy complicado también. O sea, al final eres, lo que yo digo, eres un anuncio con patas y una cuenta de TikTok. Entonces, para llegar a ese punto es muy complicado y no puedes aspirar a ser eso. Me refiero, es prácticamente imposible y es mucha gente que ha estado en el momento adecuado, en el sitio adecuado y ha llegado pues, a ser ese canal de publicidad que utilizan las empresas de tantos tipos para eso. Pero, no sé, es lo que tú dices. Este perfil de influencer a mí no me genera tampoco ninguna simpatía porque pues, son anuncios. Pero luego, por ejemplo, el influencer que realmente vive de ser influencer es un porcentaje muy bajito. Claro. Todos los demás son de aparentar. Entonces, la realidad también a ellos les llega, de alguna forma. Ya. Porque ellos quieren o muestran, eso no es verdad. Yo he visto a gente haciéndose fotos de lo que comía y hacer fotos a lo de al lado, para mostrar que otro día ha ido a ese restaurante otro plato. No me lo puedo creer. Bueno, pues, pero tú, ¿cómo quieres vivir? Es una buena pregunta. ¿Haciendo fotos al otro plato? A mí no me parece una causa noble para nada. O O quizá en tu casa una tortilla muchísimo mejor. Claro, pero como empresaria que se dedica a la comunicación digital, marketing, redes, ¿cómo lidias con este tipo de perfiles? Claro, es que una cosa es aparentar. Y eso lo hemos dicho antes, que hay que ser honesto. En la medida de lo posible hay que ser honesto. Por ejemplo, si lo que decíamos antes, tú te entrevistas a una persona que tú sabes qué trayectoria tiene, pero se pueden dar varias circunstancias en la trayectoria de esta persona. Joder, hazle 2 o 3 preguntas y sácalas cuando te interese. Pero eso no es mentir, ni es nada, es lo que te ha dicho en ese momento y es, yo digo mucho que es sacar petróleo de una entrevista, porque al final tengo esto que me lo guardo, que a lo mejor me sirve o no me sirve, pero en cualquier cosa es importante lo que me ha dicho respecto a esto. Sí, totalmente. Eso es una cosa, lo que te está diciendo es de valor. Hacerle la foto al plato de al lado es que me parece de traca. O irte a hacer a una joyería a que te enseñen joyas, a fotografiarlas y luego comprarte cero. Pues yo qué sé. Ahí roza para mí lo ético. Que es lo que yo no le haría a un cliente mío eso. Claro, yo no le diría a mi cliente, oye, vete, vamos a tal joyería, que te prueben 3 o 4 Rolex, te los pones en la mano, te haces la fotito y arreas. No, hombre, no. ¿Cómo vas a hacer? Ya, es terrible. O sea, es terrible. O sea, es terrible. El tema es horroroso. O ponte al lado de este coche y te voy a hacer una foto. Que lo hay. Que hay gente que lo hace. Entonces, eso es honestidad. Y ahí cada uno pues que sepa vivir con lo que sabe vivir en su conciencia. Vale, quiero acabar ya con este podcast, pero se me acaba de ocurrir algo, acaba de volver a la mente que te quería preguntar en esta charla previa que comentábamos que se debía grabar el making of. Hoy en día, como emprendedora también, verás que hay muchísima facilidad para que gente, sobre todo más y más joven, pueda tener una empresa a través del apoyo de las redes sociales. Entonces,
como no solo emprendedora, sino también empresaria que se dedica a gestionar este tipo de perfiles, gestionar la parte comunicativa, maximizar los recursos para, ya sea incorporar nueva cartera de clientes, beneficios. ¿Cómo lidias con gente joven, emprendedora, que igual no cumpla lo mínimamente ético en cualquier negocio? A ver, me sale la vena madre, es horrible, pero es así. Y esto solo te pasa cuando te vas haciendo vieja. O sea, esto es una realidad que cae por su propio peso. A ver, te tienes que equivocar. Yo soy muy dada a tener en la agencia mucha gente de prácticas. Viene en un momento concreto, pero siempre les digo que lo que espero que se lleven de la agencia no es solo la forma de hacer las cosas, sino también la ética o la moral con las que lo hacemos. ¿Vale? Y todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos. Un ejemplo, viene una a hacer prácticas, majísima, que creativamente es muy buena, podría hacer muchas cosas, podría emprender también, porque tiene muy buenas ideas. Un cliente, nos vamos a tomar una copa. Yo me voy a mi casa, nuestras relaciones laborales y tal, y se va a tomar copas. Y al día siguiente, claro, no podía rendir. Lo primero un ibuprofeno, lo tercero los planos horribles, bueno, luego estaba agotadísima y me pregunta, o sea, yo le digo, mira, es algo como mujer primero, estamos todo tíos, irte a tomar copas como madre y como mujer te digo que no está bien porque se abre ahí una ventana que a ti no te va a gustar. Y segundo, no rindes. O sea, mira los planos de mierda que estás sacando, mira tal, mira no sé qué, mira cómo estás. Y a mí en el fondo me sabe mal. Y me dice, ¿por qué no me lo dijiste ayer si sabías lo que iba a pasar? Te tienes que equivocar, igual que me he equivocado yo. Entonces, emprender al final es equivocarse y darse cuenta de lo que uno quiere, intentando equivocarse lo menos posible, pero no va a ser inevitable. Yo he tenido varios negocios, en uno me dio una hostia como un camión, que de hecho aún lo sigo pagando. Ahora tengo otros negocios, aparte de la agencia tengo otras cosas que me van muy bien, que sé cómo debo hacerlas para que a mí me funcione, porque soy realista con mi situación personal, con las otras empresas y lo que me demandan las otras empresas. Entonces, en conjunto, me va bien, sí, claro que me va bien, pero las tortas me las he dado y he pagado mucho por el camino y he tenido que compensarlo de alguna forma. Mi marido ha sido muy bueno en eso, porque siempre ha sido alguien sabio en el que sabía poner orden y hacía que el histerismo no se apoderase de mí, pero me he tenido que equivocar. Y cuando eres joven tienes derecho a equivocarte. Ahora, si te puedes equivocar lo menos posible, fantástico. Antes hablabas de una situación personal y yo te he dicho, tu padre te habló y tú escuchaste. Es que luego está esa parte. Nosotros podemos decir mucho, podemos tal, pero tú luego tienes que decidir. Y ese poder de decisión no te lo puede quitar nadie. Totalmente. Porque eso parte de tu vivencia. Yo te puedo decir que no te tomes 18 copas y luego cojas el coche, porque evidentemente es catástrofe y es accidente seguro, pero yo no puedo dejarte que no salgas. Claro. Tendré que confiar. Sí, de ahí la libertad y la responsabilidad de cada uno. Pero es tu responsabilidad y tu libertad. Y si te pasa algo, te pillan, te cae una multa o tal, pues ya veremos cómo lo arreglamos. Lo peor es que cometas algo que no tiene marcha atrás. Un error que no pueda tener marcha atrás, pero también será tu responsabilidad. Así es. Os tenéis que equivocar y mucho, que sois muy jóvenes. Nos equivocamos yo creo que a diario. Sí. O sea que vamos por el buen camino. Al final es eso, también el que no hace cosas y más cuando eres joven, que tienes la energía, las ganas, el tiempo y quizá no tanta responsabilidad y puedes asumir más riesgo. También, bueno, yo siempre lo he escuchado, que al final la época para equivocarse y tomar riesgos que luego no vas a ser capaz de tomar es ahora. Yo con 50 años probablemente no me plantearía montar un podcast para que me cueste dinero, que a lo mejor no llegue a fin de mes o lo que sea, porque tengo otros gastos, tengo otras cosas, no tengo tanto tiempo. Entonces, pues sí, al final es que es lo que hacemos y nosotros hacemos mil cosas, somos culos inquietos por naturaleza y pues sí, lógicamente, pues, como consecuencia nos equivocamos un montón y cada vez pues lo iremos haciendo menos y haciendo mejor las cosas. De todo se aprende. Pues sí.
Así que nada, nos quedamos con este aprendizaje. Te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a la entrevista y te vamos a pedir, como última sección, tranquilo Alberto. Pensaba que se me olvidaba. Te vamos a pedir... bueno, Yo soy el sección padre, como ya quisieras, siempre te freno yo. Te vamos a pedir el nominado de tu entrevista, con el objetivo de hacer crecer el podcast. Siempre pues pedimos a nuestros invitados que nominen a otra persona de su red de contactos para que, pues eso, con el fin de hacer crecer la comunidad de Mindcast y acceder a más gente interesante y con talento como es tu caso. Yo te voy a nominar a 2, porque maravilla. espero que al menos uno venga. Son cracks, profesionalmente yo los admiro, y luego cada vez que hablan son lecciones que deberíamos de poner por escrito y aprenderlas De en los papel y colegios. boli, ¿no? Uno es Edu Torres de Molino Roca y el otro es Miguel Martí, que ahora se le ha encomendado la labor de establecer cuáles van a ser las ofertas gastronómicas dentro del Rocha Arena, con lo cual creo que es importante y es de alguna forma se ha hecho valer su profesionalidad y el bien hacer que tiene de las cosas, con lo cual son 2, prometo ayudaros en conseguirlas. Qué bueno, genial. Si no, el Rocha Arena, ese gran proyecto de ocio que están creando aquí en Valencia, la verdad que vamos, estaría genial poder discutir un poco y hablar sobre qué impacto generan este tipo de proyectos en una ciudad como Valencia, que bueno, hemos hablado bastantes veces de cuál es la proyección, cuál es el estado de ahora mismo, la situación de cómo se vive en Valencia a nivel económico y a nivel social. Y la verdad, pues que creo que eso está en boca de todos ahora mismo que vivimos en Valencia, porque es que no teníamos un recinto como tal, que en España, y pues al final hay un montón. Al final, la familia Roig, por ejemplo, ha construido una empresa sólida que da a muchas personas y a muchas familias su forma de vida, pero de alguna forma han dejado su legado. Sí. Él, Juan Roig por un lado y Hortensia con el museo. Entonces, Sí. es una forma de contribuir a la sociedad valenciana que bueno, es digno de admirar. Sí, Totalmente. es una especie de diversificación, pero a la vez generar impacto, que también es importante. Sí, es un legado. Un legado. Y sobre todo con el espíritu emprendedor, que Sí. siempre nos acordamos de Mercadona o del museo de Hortensia, pero el apartado de lanzadera es algo que También. ha animado muchísimo aquí a la ciudad de Valencia. Hay un montón de valor, un montón de talento en las oficinas de la Marina y la universidad, porque realmente es coger la filosofía de Juan Roig, que nos lo explicó muy bien Pablo Baroc, que es un data analyst de Mercadona, y de hecho Juan Roig está prácticamente muy pegadito de él porque es de vital importancia para Mercadona, y realmente pone de valor pues eso, trasladar la filosofía de un emprendedor, un empresario súper importante que ha tenido muchísimo éxito y ha estado al corriente de todo lo que pasaba en su empresa, trasladar esa filosofía a no solo una lanzadera de otras empresas, sino también a una universidad. Y mola que es desde la iniciativa privada. Privada. O sea, que parece que vivimos en un país que todo lo bueno lo tiene que hacer el Estado, o que si no lo hace el Estado no es bueno. Pues ya te criticarán por decir eso. Me da igual. Pero no, es verdad, es verdad. Pues oye, esto se ha hecho con dinero privado y esto es el mercado, amigos. Totalmente. Así que nos quedamos con estos 2 nominados. Esperamos que os haya gustado esta entrevista tan especial que hemos tenido con Natalia. De nuevo te agradecemos un montón tu tiempo y tu presencia en nuestro podcast y que has contribuido con tu granito de arena y tu grandísimo talento para la comunicación y el emprendimiento. Esperamos que os haya gustado y nos vemos, bueno, nos podéis ver en YouTube y en Spotify los episodios largos y seguirnos en redes sociales que son Instagram y TikTok. Esperamos que os haya gustado de nuevo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.